Hola a todos y bienvenidos. La memoria es algo fascinante que nos permite almacenar muchísimas informaciones. De lo básico como nuestro nombre, de cosas maravillosas que hemos hecho en nuestra vida, o también de recuerdos tontos o inútiles que tuvimos en nuestra niñez, y todo eso nos define como ser humano. Pero ¿qué pasaría si tu memoria fuera borrada por completo y te despertarías sin acordarte de absolutamente nada, ni siquiera tu propio nombre? En el año 1987, al norte-este de Francia, vive una pareja felizmente casada con dos niños pequeños. El 25 de junio, alrededor de las 8 de la noche, después de un día de trabajo, la pareja decide disfrutar de una buena película en la televisión. Martín pide a su esposo, Jacques Michel, de entrar el vehículo en el garaje antes de todo. Varios minutos después, Martín empieza a preguntarse por qué su esposo no ha vuelto y fue a buscarlo. En el garaje no vio ni a su esposo ni al vehículo. Extraño. Quizás se ha ido a ver amigos sin avisarla, aunque nunca le había hecho algo así antes. Llamó a los vecinos y amigos de Jacques Michel, pero nadie lo ha visto. Al día siguiente y después de una corta noche, Martín decide llamar a la policía. Los agentes hacen un recorrido en el sector, cuestionan a los vecinos, sondean los ríos cercanos, pero sin rastros del hombre. Mientras tanto, varios días después, un hombre se despierta en un banco en un parque de París. Le duele la cabeza como si tuviera una resaca. Huele mal y tiene una funda plástica amarrada a un pie. Rápidamente el hombre se da cuenta que no se acuerda de lo que hizo ayer, tampoco de lo que está haciendo en París, y peor aún, no se acuerda quién es él, como un hueco negro. Imposible de acordarse, una situación de gran angustia. Él decide hacer una vuelta en el sector y reconoce algunos monumentos. Por eso sabe que se encuentra en París. Pero aparte de eso, ningún otro recuerdo le viene a la mente. Cuando mira su mano izquierda, ve un anillo en su anular. Con eso sabe que él está casado, pero no se acuerda con quién. En la funda plástica encuentra una libreta con muchas notas, descripciones de lugares, horarios como por ejemplo, lunes estuve caminando cerca de la Sena, me acerqué a la Torre Eiffel, regularmente una misma frase está anotada, no olvides de escribir, indicando que quizás él era consciente de sus problemas de memoria y no quería olvidar más cosas. El hombre decide volver en el banco, quizás alguien lo reconocerá y lo ayudará. Al día siguiente la policía viene a verlo para un control de identidad. Qué ironía de la vida. Obviamente no se acuerda y se lo dice a la policía, que no creen a su historia y se lo llevan a la comisaría. Ahí presionan al pobre hombre, pero este último insiste en su explicación. Se le borró la memoria. No se acuerda quién es o cómo llegó en este banco en el medio de París. Sin razones para guardarlo, los agentes lo llevan a un hospital psiquiátrico. Apenas lo ingresaron, los médicos se dieron cuenta de un fuerte hematoma al nivel de su cuello y lo medicaron con tranquilizantes para que se quedara tranquilo. Los días, semanas pasan y el señor X, como lo llaman ahora, pasa todo su tiempo libre escribiendo, dibujando, pintando, tratando de acordarse o simplemente tratando de no olvidar más cosas. Un día los médicos anuncian al señor X que ya su familia lo encontró y que vendrán mañana a visitarlo. Formidable, le dicen los doctores, podrá salir y recuperar su memoria. Al día siguiente, un grupo de personas se presentan frente al señor X, pero no se acuerda de absolutamente nada. El miedo y la angustia son terribles. No puede pensar con claridad y de pronto se desmaya frente a tanta presión.
Cuando se despierta, los médicos le revelan que todo era mentira. No era su familia, pero que ellos necesitaban comprobar si de verdad sufría de amnesia para poder ayudarlo y que su reacción de desmayarse fue completamente normal y que ahora, si lo desea, podrán empezar un tratamiento experimental. Desesperado, este último aceptó y empezaron sesiones de hipnosis química para tratar de alcanzar recuerdos escondidos y así tener indicios sobre su vida anterior. En la primera sesión, el señor X empezó a hablar con un acento típico del norte-este de Francia, pero obviamente no era suficiente para determinar su identidad. Pronto las sesiones revelaron un nombre, Charles-Élie, un nombre muy poco común. Los médicos presentaron al señor X Charles-Élie Couture, un cantante francés. Este último lo reconoció de una vez, fueron compañeros de universidad. Pero no fue el caso del señor X, que no se acordó de él en absoluto. Por fin alguien sabía quién era. Ahora los médicos tenían su nombre y era fácil encontrar a su familia. Varios días después, revelan al señor X, que se llama en realidad Jacques Michel, y que su familia vendrá a buscarlo mañana. El 12 de octubre de 1987, o sea casi 4 meses después de su desaparición, se presentan Martín y sus 2 hijos frente a Jacques Michel. El estrés es intenso, él no les reconoce, son extraños para él y pasó cerca de desmayarse de nuevo. Pero ¿qué pasó en realidad en la noche del 25 de junio, cuando Jacques Michel desapareció? Según la investigación de la policía, cuando el hombre salió a buscar su vehículo para entrarlo en el garaje, fue brutalmente atacado y golpeado por detrás por un ladrón, explicando el hematoma en el cuello. Sin saber qué hacer, el ladrón decidió meterlo en el baúl del vehículo, pero en algún momento tuvo remordimientos. No podía matarlo, así que lo abandonó en París, donde Jacques Michel se despertó en este banco, totalmente amnésico. Aunque Jacques Michel volvió a vivir con su familia, sigue sin acordarse de nada. Totalmente perdido, bajo mucho estrés y con una esposa y hijos que lo aman, sin que fuera el caso para él. 3 años después, Martín está desesperada. Su esposo no la ama, no ama a sus hijos, no quiere ver a su familia, vive encerrado, pintando y dibujando el día entero, y él piensa en separarse. Frente a esta situación, ella tuvo una idea. Si su esposo no puede amar a sus hijos, quizás hacer un tercer bebé podría ayudarlo a amar y volver a iniciar lazos con su familia. Después de una reflexión, Jacques Michel acepta. Casi un año después, cargando a su nuevo bebé, el hombre se sintió como papá por primera vez, llenándolo de alegría y dándose cuenta de la bonita familia que tenía, enamorándose de nuevo de su esposa. Hoy y casi 32 años después, Martín y Jacques Michel siguen juntos, aunque él nunca recuperó la memoria. Lograron seguir adelante, supieron amarse de nuevo y comenzar una nueva vida. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. Salut!